buscó el sonido de Dios durante 40 años, la obsesión del luthier por la madera perfecta, historia lenta, capítulo, y la obsesión del luthier, el aroma definía el espacio antes que la vista. Resina de abeto, barniz envejecido y el polvo dulzón de la madera recién cepillada se entrelazaban en el aire quieto del taller, una bruma dorada suspendida en los rayos de sol que filtraban la única ventana polvorienta. Era el aliento de la habitación, un perfume que había impregnado cada grieta del piso de madera, cada estante abarrotado de herramientas, cada uno de los 40 años que maestro Alberto había pasado entre estas 4 paredes. En el centro de ese santuario olfativo, el hombre mismo era una extensión de la madera que trabajaba. Sus manos, posadas sobre un bloque de arce de veta cerrada, contaban una historia silenciosa. Donde una vez hubo agilidad y piel lisa, ahora había una topografía de nudos, cicatrices plateadas y venas azules elevadas. Cada marca era un recuerdo. La línea blanca en el pulgar derecho, regalo de una bubia mal desviada en un invierno particularmente amargo, la callosidad permanente en la yema del índice izquierdo, moldeada por incontables horas de acariciar, contornos en busca de la curva perfecta. Sus dedos, ahora torpes y entumecidos por las mañanas, recorrieron la superficie del bloque. No era madera cualquiera. Había esperado décadas por este momento, por la certeza interna de que sus manos, a pesar de su traición temblorosa, y su espíritu, a pesar de su cansancio, estaban finalmente listos. Su búsqueda, que había comenzado como un destello de ambición juvenil, se había solidificado en una obsesión que consumió su vida. No era la fama ni la riqueza lo que lo impulsaba. Era el sonido, una nota perfecta, pura, que resonaría con la arve, esencia misma de la creación. Él la llamaba, en la privacidad de sus pensamientos, el sonido de Dios. Creía, con la fe inquebrantable de un asceta, que ese sonido no era una invención humana, sino algo que existía latente en el mundo, absorbido por la materia a través de los siglos de silencio. Y que la madera, paciente y porosa, era su receptáculo más fiel. El recuerdo de la revelación inicial acudió a él sin esfuerzo, tan vívido como el olor a trementina. No había sido en su taller, sino en una plaza de Cremona, décadas atrás, cuando su cabello era aún espeso y negro. Un viejo violinista, cuyo nombre nunca supo, tocaba un instrumento gastado. La multitud pasaba de largo, pero Alberto se había quedado paralizado. No era la melodía una simple tonada popular, lo que lo hechizó. Era una sola nota sostenida que el anciano produjo por accidente, un armónico que surgió de la fricción entre el arco envejecido y la cuerda lastada. Por un instante el bullicio de la plaza se desvaneció. En esa vibración única, Alberto creyó escuchar el eco de algo inmenso y antiguo, un susurro que venía de más allá del músico, del propio violín, de la madera misma. Fue un instante fugaz y el músico siguió con su canción, pero la semilla estaba plantada desde ese día su trabajo como aprendiz, y luego como maestro dejó de ser un oficio. Se convirtió en una peregrinación. El taller era un reflejo de esa búsqueda monocromática. Herramientas colgaban en perfecto orden. Formones de mangos lustrosos, gubillas de diferentes curvas, cepillos de suela de boj, virutas de proyectos pasados, cuidadosamente barridas en un rincón, formaban montículos suaves de distintos tonos, desde el blanco cremoso del abeto hasta el rubio oscuro del ébano. En un estante alto reposaban 3 violines terminados, cada uno bajo una funda de lino. Eran instrumentos hermosos, codiciados por músicos de Milán y Venecia, pero para Alberto eran meros hitos, ensayos imperfectos en el camino hacia su obra definitiva. Su mirada, sin embargo, no se posaba en ellos. Estaba fija en el bloque de arce ante él, traído del valle de Val di Fiemme en los lejanos días de su juventud. La veta era estrecha y recta, con un ligero ondulado que atrapaba la luz como si fuera agua fluyendo. Dentro de esa prisión de fibra y savia seca, él estaba seguro de que dormía el silencio de un bosque alpino, y dentro de ese silencio la nota. Un temblor leve, apenas perceptible, recorrió su mano izquierda. Lo observó con una mezcla de desdén y resignación. Los inviernos, tantos inviernos en este taller frío, habían ido tallando su cuerpo con la misma meticulosidad con que él tallaba la madera. Cada año había dejado su marca. Un dolor sordo en las articulaciones, una neblina tenaz en los bordes de su visión, este temblor que era como un eco interno del sonido que anhelaba capturar. Respiró hondo, llenando sus pulmones del aire familiar del taller.
El tiempo se había acabado. La deliberación, la espera infinita, había llegado a su fin. Sus dedos, esos mapas de una vida de trabajo, se cerraron con firmeza alrededor del bloque de arce. No era un acto de agarre, sino de reconocimiento. Un saludo entre dos ancianos. El hombre y la madera. El viaje para liberar el sonido, para tallar un alma a partir de un recuerdo y una obsesión, comenzaba ahora en el silencio cargado de la gubia más fina, su favorita, con el mango oscurecido por el sudor de incontables horas. Aguardaba a su lado. La tarde se extendía perezosa fuera de la ventana, pero dentro el sei. Tiempo se contrajo hasta el punto de un filo y el latido lento de un corazón anciano. Capítulo 2. La memoria de la madera parte una nieve no caía, se instalaba. Un silencio vasto y absorbente envolvía el bosque de abetos rojos en las laderas altas de los Alpes. Un silencio tan denso que el crujido de una rama bajo la bota parecía una profanación. Alberto, de 10 y el anciano, se movía entre los gigantes con una familiaridad reverente, como un sacerdote en una catedral natural. Sus manos, enfundadas en guantes de cuero gastado, se posaban a menudo en la corteza rugosa. Para Alberto aquello era un misterio. Habían viajado desde Cremona durante días para seleccionar madera, un viaje iniciático que todo aprendiz serio debía realizar. Pero él esperaba medidas, pruebas de densidad, observaciones sobre la rectitud del grano. No este silencio expectante, Vieri se detuvo junto a un ejemplar particularmente imponente. Su tronco, de más de 2 metros de circunferencia, se elevaba como una columna hacia el cielo plomizo, sus ramas inferiores cargadas con capuchones de nieve virgen. El maestro se quitó un guante y colocó la palma desnuda directamente sobre la corteza, áspera y fría como la piel de un planeta antiguo. Alberto lo imitó, sintiendo solo el frío penetrante y la textura áspera. «No sientes con la piel, muchacho», murmuró Vieri, su voz un susurro ronco que la nieve amortiguaba de inmediato. «Sientes con los huesos. Escucha». Alberto frunció el ceño, confundido. Solo había silencio. «Este árbol», continuó Vieri, sin abrir los ojos, «tiene más de 300 inviernos en sus anillos, 300 años de escuchar, no el parloteo de los hombres, sino el lenguaje verdadero, el viento del norte que talla la ladera, silbando a través de sus agujas. El peso de la nieve, ese silencio blanco que se acumula y dobla sus ramas, enseñándole resistencia, el crujido del hielo en sus fibras en las noches más profundas, el susurro de la savia, lenta como un latido, en primavera. Abrió los ojos, de un gris claro como la piedra de río, y miró a Alberto. Un árbol es una memoria viva. Cada tormenta, cada estación de sequía, cada año de abundancia queda escrito en su cuerpo. Nuestro trabajo no es robar esa memoria, sino traducirla. Darle una voz. Aquellas palabras se grabaron en Alberto con más fuerza que cualquier lección sobre el ángulo de las efes o la mezcla de barnices. Miró el bosque con nuevos ojos. Ya no era una cantera de materiales, sino un coro silencioso. Cada árbol era un instrumento potencial, su alma moldeada por el coro incesante de los elementos. La reverencia que sintió entonces no era por la madera en sí, sino por el tiempo encapsulado en ella, por el silencio que había sido interrumpido solo por el viento y la nieve. Los días siguientes fueron una inmersión en ese mundo. Vieri le enseñó a leer el bosque, a buscar árboles que crecieran en laderas altas, donde el viento los fortalecía y compactaba su fibra, a evitar los que estaban demasiado protegidos, cuya madera. Aprendió que el mejor abeto para la tapa de un violín no era el más perfecto, sino el que había luchado, cuyo crecimiento había sido lento y constante, anillo tras anillo estrecho, acumulando densidad y resiliencia. El momento de la tala llegó al amanecer del 4.º día. Habían seleccionado un abeto anciano, no el más grande, pero sí uno cuya ubicación en una crepa rocosa la había hecho torsionarse ligeramente en su juventud, enderezándose después con una determinación feroz. Su grano, extraído de una muestra con un barreno, era exquisitamente recto y fino. La nieve había cesado, y un sol pálido y frío bañaba el bosque en una luz azulada. Los leñadores, hombres de la montaña con rostros curtidos y movimientos eficientes, esperaban en silencio. Vieri se acercó al árbol y posó ambas manos sobre él, sus labios moviéndose en una oración inaudible. Alberto observó, el corazón golpeándole con un ritmo extraño,
entre la anticipación y una punzada de dolor. El sonido del hacha, cuando impactó por primera vez, fue un golpe seco que resonó en el aire cristalino como un disparo. Alberto dio un respingo. Cada golpe subsiguiente le parecía un ultraje, una violación del silencio sagrado que Vieri le había enseñado a apreciar. Pero observó hipnotizado. El hacha mordía la corteza, liberando el aroma acre y resinoso de la madera viva, un olor que se mezclaba con el frío. Los leñadores trabajaban con una sincronía rítmica, sus movimientos eran prácticos pero carentes de prisa. No había brutalidad, solo una inevitabilidad solemne. Luego llegó el momento crítico. Con un crujido profundo que pareció surgir de las entrañas de la tierra, el árbol comenzó a inclinarse. Fue un movimiento al principio casi imperceptible, luego una caída lenta y majestuosa. El crujido se convirtió en un quejido, en un suspiro prolongado de madera que cedía. Las ramas superiores atravesaron el aire, arrojando una lluvia de nieve polvorienta que brillaba como diamantes bajo el sol. El impacto final, cuando el gigante encontró el lecho de nieve que lo amortiguaba, fue un estallido sordo que hizo temblar el suelo bajo los pies de Alberto. Un silencio aún más profundo cayó sobre el claro. El espacio donde el árbol había estado se abría ahora como una herida hacia el cielo, un vacío lleno de luz repentina. Vieri se acercó al tocón. Los anillos de crecimiento expuestos eran un mapa concéntrico de siglos. El anciano se arrodilló, pasando los dedos sobre la superficie húmeda. «Mira», dijo Alberto, su voz grave, «aquí este anillo estrecho. Un invierno largo y cruel. Aquí uno más amplio, un verano generoso. Toda una vida. Ahora, esa vida no termina. Se transforma. En nuestras manos, su memoria de vientos y silencios puede cantar». Alberto miró el tocón, luego el tronco caído, monumental, incluso en su derrota. La pérdida que sintió era aguda, pero se mezclaba con una sensación abrumadora de responsabilidad. No estaban tomando, estaban recibiendo una herencia. Años más tarde, ya establecido como maestro luthier independiente en Cremona, pero con la lección de los Alpes grabada a fuego en su alma, Alberto regresó a las montañas. No a los bosques de abeto, sino a los valles soleados de Val di Fiemme, famosos por su arce de resonancia legendaria. Era un hombre diferente, más delgado, con la sombra de una ambición incipiente en sus ojos. Viajó solo, rechazando las pilas de madera ya cortada que los comerciantes le ofrecían en los pueblos. Necesitaba elegir, pasó días caminando por bosques de arce, tocando, golpeando ligeramente los troncos para escuchar su respuesta, estudiando el suelo y la exposición al sol. Finalmente, en una ladera orientada al sur donde la luz dorada de finales de verano bañaba el follaje, encontró un pequeño grupo de árboles. Uno en particular llamó su atención. No era el más alto, pero su tronco era recto y libre de nudos. La corteza, de un gris plateado, se desprendía en placas delgadas. Al golpearla, el sonido era claro y profundo, con una reverberación prolongada que hablaba de una densidad perfecta. Dio la orden de talarlo. De vuelta en el aserradero del valle, observó cómo el tronco se convertía en tablas. Cuando la sierra circular atravesó el corazón de la madera, revelando el veteado, Alberto contuvo el aliento. El arce mostraba una llama suave y ondulante, un patrón de ondas serpenteantes que capturaban la luz y la hacían fluir como miel líquida. Era más hermoso de lo que había imaginado. Seleccionó personalmente cada tabla, rechazando aquellas con la más mínima irregularidad. Apiló su botín precioso, acariciando la superficie lisa y fresca de la madera recién cortada. No era solo belleza lo que sentía bajo sus dedos, era potencial, un potencial inefable y callado, como un susurro atrapado en ámbar, esperando décadas, tal vez una vida entera, para ser liberado en una única, perfecta y resonante nota. Cargó las tablas en su carro con un cuidado casi ceremonial, sabiendo que no transportaba solo madera, sino un fragmento de montaña, de tiempo y de silencio, el candidato perfecto para albergar el sonido de Dios. Capítulo 3. La memoria de la madera, parte 2. El ático del taller en Cremona se convirtió en un santuario del tiempo suspendido en cuentos partido. Las tablas de arce de Val di Fiemme, que habían viajado desde la montaña bajo un cielo de finales de verano, fueron dispuestas con ceremonia sobre caballetes de pino en la buhardilla, la habitación larga y baja, con vigas a la vista y una única claraboya polvorienta,
era el pulmón del edificio donde el aire de las estaciones entraba y salía libremente, acariciando la madera con una paciencia infinita. Alberto comenzó el ritual del secado, un proceso que sabía que no podía apresurarse, que era tan crucial como el tallado mismo. Cada pocas semanas subía la escalera de caracol con sus peldaños gastados y reorganizaba la pila, cambiando la posición de cada tabla, insertando listones delgados, entre ellas para que el aire circulara por todos lados. Al principio, el aroma que emanaba era fresco, vegetal, a savia y bosque reciente. Con los meses, ese olor se fue apagando, secándose, transformándose en algo más neutro y terroso. Los años se deslizaron, marcados, no por calendarios, sino por los cambios en la madera y en el hombre que la custodiaba. El joven que había cargado las tablas con fervor se convirtió en un hombre. Su cuerpo se llenó, sus movimientos ganaron la seguridad de la experiencia. Y por un breve y luminoso periodo, su soledad se quebró. Conoció a Elisa en la misa de los domingos, una mujer de sonrisa tranquila y manos hábiles para el bordado. Se casaron en una primavera lluviosa. Ella entró en el taller con respeto, nunca tocando sus herramientas, pero limpiando las ventanas para que entrara más luz y llevándole la cena a la mesa de trabajo cuando se olvidaba de comer. Por un tiempo el aroma a resina y barniz se mezcló con el de la sopa caliente y el pan fresco. Alberto, en esos años, trabajaba en otros instrumentos, violines y violas que vendía para mantener el hogar. Sus ojos, sin embargo, se posaban a menudo en la escalera que llevaba al ático. Le hablaba a Elisa de la madera especial, de su potencial, del sonido que un día liberaría. Ella escuchaba, asintiendo con una sonrisa que no siempre alcanzaba a comprender la profundidad de su obsesión, pero que la aceptaba como parte de él. La enfermedad llegó con la crudeza de un invierno temprano, una tos que no cedía, una palidez que se instaló en las mejillas de Elisa, como la escarcha en un cristal. Alberto la vio consumirse en cuestión de meses, su presencia vital reduciéndose a un susurro en la cama del piso superior. La noche en que murió, él estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, que se había vuelto liviana como una hoja seca. El silencio que siguió a su último aliento fue de una cualidad diferente a toda. No era el silencio expectante del bosque o el silencio concentrado del taller. Era un vacío absoluto, un hueco en el mundo. Subió al ático no para revisar la madera, sino para hundirse en su olor familiar, en la tangible solidez de las tablas que habían sido testigos mudos de su felicidad breve. La obsesión por el sonido perfecto, que había sido el motor de su vida, se transformó entonces. Ya no era sólo una búsqueda, era su único consuelo, el refugio al que podía retirarse para escapar del agujero que Elisa había dejado. La madera lo esperaba, inmutable, paciente. En su veta él juró ver ahora no sólo el silencio de la montaña, sino también el eco del breve calor de su matrimonio. Un nuevo estrato de memoria que debía. Su carácter, siempre exigente, se curtió en una corteza de perfeccionismo intolerante. Tomó aprendices como era costumbre, pero ninguno duraba más de un año. El episodio con Giovanni, un muchacho de 17 años con dedos ágiles y una sincera admiración por el oficio, fue particularmente revelador. Había asignado al joven la tarea de cepillar una tapa de abeto para un violín de estudiante, una tarea simple. Alberto, sumido en el examen minucioso de una de sus tablas de arce, escuchó el sonido del cepillo. No era el deslizarse suave y constante que él exigía, era irregular con una ligera vacilación al aval, con una ligera vacilación final de cada posada. Se acercó sin hacer ruido. Giovanni, concentrado, no lo vio. Alberto observó sus manos, la postura de su cuerpo, el ángulo infinitesimalmente incorrecto de la herramienta. Un nudo de irritación, agudo e irracional, se le formó en el pecho. «Detente», dijo, y su voz sonó como un latigazo en el aire quieto. Giovanni se sobresaltó, dejando el cepillo sobre la madera. «¿Maestro?» Alberto tomó el cepillo, su propio agarre firme y automático. «Escucha», dijo, y realizó un único movimiento, largo y fluido, desde el hombro. El sonido fue un susurro uniforme, un silo continuo y satisfactorio. No es fuerza, es entrega. Debes sentir la resistencia de la beta, negociar con ella, no someterla. Le devolvió el cepillo, Sekenda Madada le devolvió el cepillo. Otra vez, el chico intentó de nuevo,
Sus músculos tensos por la presión, el sonido mejoró, pero aún no era perfecto. Alberto lo observó sus ojos, ahora rodeados de las primeras arrugas profundas, escrutando cada falla. No, de nuevo. De per. La tercera pasada fue peor. La frustración del aprendiz nublaba su técnica. Alberto sintió un desprecio hirviente, no por el muchacho, sino por la imperfección, por la torpeza que mancillaba el potencial sagrado de la madera, incluso de una madera ordinaria. «Es inútil», dijo Alberto, y el frío en su voz hizo palidez. «No escuchas. Solo tus manos quieren moverse, pero tus oídos están cerrados. Sin escucha no hay música, solo ruido». Le quitó el cepillo de las manos. «Puedes irte», oyó. Giovanni, humillado y con los ojos brillantes, no dijo nada. Recogió sus escasas pertenencias y abandonó el taller. Alberto no lo vio marcharse. Ya había vuelto su atención a la tabla de arce, sus dedos trazando la veta ondulada. La partida del aprendiz no le produjo remordimiento, solo un renovado convencimiento de que el camino hacia la perfección era solitario. Solo él podía custodiar el silencio de esa madera. Solo él, con su amor obsesivo y ahora endurecido por la pérdida, podría ser digno de interpretarlo. Las décadas continuaron su lento desfile. El pelo de Alberto se encaneció en las sienes, la pila de madera en el ático, visitada religiosamente, perdió todo rastro de humedad juvenil. Las tablas eran livianas, resonantes al golpearlas suavemente, y su color había madurado de un rubio pálido a un ámbar cálido y profundo. Una tarde, cuando él rondaba ya los 50, era suave como la seda, fría y serena. Un conocimiento absoluto, tranquilo e inquebrantable se asentó en él. No era una decisión tomada con ímpetu, sino la floración natural de una espera de 30 años. Esta madera, esta memoria específica de bosque, de amor perdido y de soledad vigilante, no sería para un cliente rico ni para un músico famoso. Sería para él, para su obra definitiva. El instrumento que contendría toda su vida, toda su escucha, toda su devoción, bajó la escalera con paso firme, el corazón latiendo con un ritmo que no sentía desde hacía años. El periodo de gestación había terminado. La creación podía comenzar. Capítulo 4. Los inviernos de la mano, el primer invierno después de su decisión, el frío se coló en el taller con una mordedura particular. Alberto, envuelto en una manta gruesa sobre su ropa de trabajo, encendió la pequeña estufa de hierro fundido mucho antes del amanecer. Su aliento formaba nubes en el aire mientras afilaba sus gubias en la piedra de Arkansas. El sonido rítmico y chirriante era el primer canto del día. La luz que llegaba por par, la ventana era pálida y láctea, apenas iluminando el contorno del bloque de arce que ahora ocupaba el centro de su banco de trabajo. Sus manos, aunque entumecidas por el frío matinal, se movían con una precisión recuperada, como si el propósito definitivo hubiera rejuvenecido temporalmente sus músculos. Trabajó en el esbozo inicial, trazando las líneas maestras del fondo con un compás y una regla de latón. El silencio era profundo, roto solo por el crepitar de la leña en la estufa y el roce seco del lápiz sobre la madera. Al anochecer, mientras limpiaba el polvo fino de su mesa, notó una nueva línea roja y superficial en el dorso de su mano derecha, donde el filo de una escuadra de metal había resbalado. Observó la pequeña herida con curiosidad clínica. Era la primera cicatriz que esta obra le otorgaba, un sello de inauguración escrito en su propia piel. La untó con un poco de grasa de linaza y continuó. El segundo invierno trajo consigo una niebla persistente que se aferraba a los cristales de la ventana. El bloque de arce ya no era un bloque. La forma básica del fondo, con sus curvas de centésimo pronunciadas, emergía de la masa de madera, como una isla de un mar de virutas. Alberto pasaba horas con la gubia de desbastar, quitando grandes cantidades de material, su cuerpo balanceándose con un ritmo meditativo. Fue en una de esas tardes, mientras realizaba un corte particularmente delicado cerca del borde, cuando lo notó por primera vez. Su mano izquierda, la que sujetaba y guiaba la madera contra el banco, tembló. No fue un espasmo, sino una vibración fina y constante, como la cuerda de un contrabajo pulsada suavemente. Se detuvo, levantó la mano y la observó contra la luz grisácea. Los dedos mantenían su posición, pero un leve temblor recorría los músculos del antebrazo, una oscilación imperceptible para cualquier otro,
pero para él, tan clara como una campanada. Un frío que no provenía del aire se le instaló en el pecho. Bajó la mano, apretó el puño con fuerza hasta que los nudillos palidecieron y luego la abrió. El temblor había cesado. Respiró hondo el aroma a madera de arce recién cortada llenando sus pulmones. Al día siguiente adaptó su agarre, usando una presión más firme y apoyando el codo contra su costado. El temblor domesticado no volvió a interferir, pero sabía que estaba allí un residente silencioso en su carne, otro invierno tallado en sus huesos. Para el tercer invierno, el fondo estaba ahuecado, su interior tallado con la curvatura interna que determinaría la resonancia. Alberto trabajaba ahora con herramientas más finas, raspadores y lijas, afinando el grosor al milímetro. Su vista, que siempre había sido aguda, comenzó a traicionarlo. Las vetas de la madera, que antes le revelaban sus secretos con claridad, a veces se desdibujaban en los bordes de su visión, especialmente al final del día, cuando la luz escaseaba. Se encontró acercándose más al trabajo, entrecerrando los ojos, pidiendo a las velas que ardieran con más brillo, adaptó su rutina. Trabajaba solo con luz natural desde el amanecer hasta el mediodía, reservando las tardes para tareas que requerían menos agudeza visual, preparar barnices, limpiar herramientas, estudiar los planos antiguos de los maestros cremonenses que colgaban en la pared. A veces, al atardecer, se sentaba en su silla de enea frente a la estufa y simplemente miraba la forma del violín. En progreso, no necesitaba ver los detalles con precisión para sentirlos. Sus dedos recorrían las curvas pulidas, leyendo la superficie como un texto en braille, confirmando con el tacto lo que sus ojos ya no podían verificar por completo. La soledad del taller era absoluta, un compañero más constante que cualquier aprendiz o visitante. Solo el sonido de sus herramientas y el suspiro del fuego hablaban con él. El cuarto invierno encontró la obra más avanzada. Los aros de sauce estaban doblados y unidos. La tapa de abeto, seleccionada de aquel mismo viaje alpino con Vieri, estaba siendo tallada con las efes elegantes y sinuosas. Alberto había desarrollado una rutina meticulosa, un baile lento alrededor del banco de trabajo. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual: encender la estufa, ordenar las herramientas, pasar un paño limpio por la madera en progreso. Luego trabajaba en intervalos de 1 hora, deteniéndose siempre para estirar los dedos, masajear las palmas, mirar por la ventana el cielo invernal. En esos momentos de pausa, los recuerdos se mezclaban con el vapor de su té. No eran recuerdos vívidos, sino sensaciones: la presión de la mano de Elisa en la suya, el sonido de la nieve al caer del abeto talado, la expresión de asombro en el rostro del viejo violinista de la plaza. Se preguntaba, mientras sus dedos nudosos acariciaban el filete de ébano que estaba incrustando, si el sonido que buscaba con tanta desesperación era en realidad un eco, no un eco de Dios, sino de sí mismo. ¿Estaba tallando un instrumento o un espejo sonoro de su propia vida? El quinto invierno fue el más crudo. Una helada feroz gripó Cremona, y a pesar de la estufa, un frío permanente habitaba el taller, concentrándose en el suelo de piedra y subiendo por las piernas de Alberto. El violín estaba casi completo en su forma blanca, listo para el barniz. Sus manos ahora mostraban el mapa completo de la campaña. El temblor en la izquierda era más frecuente, aunque aún controlable mediante pura fuerza de voluntad. La vista requería que usara una lupa de aumento para los detalles más finos del fileteado. Había más cicatrices, pequeñas y blancas, entretejidas con las venas azules, pero su rutina era inquebrantable. La soledad ya no pesaba. Era el medio en el que se movía, tan natural como el aire. Los sonidos del taller, el golpe suave del martillo de luthier al clavar un bloque interior, el susurro de la lija de agua sobre el abeto, el chisporroteo de la resina en su pequeño caldero de barniz, componían una sinfonía íntima y familiar. En las largas noches, cuando el trabajo era imposible, se sentaba con el instrumento sin barnizar en su regazo, pasando los dedos por su contorno, sintiendo el frío de la madera que pronto se vestiría de luz ámbar. La búsqueda misma, este desfile de inviernos silenciosos y laboriosos, se había convertido en la única respuesta que necesitaba. El frío exterior rugía contra los postigos, pero dentro, en el núcleo de su rutina obsesiva, ardía una calma glacial y resuelta. La mano, aunque temblorosa,
sabía exactamente qué hacer a continuación. Capítulo 5. La anatomía de la perfección, parte 1. El polvo de abeto pálido, pálido como la ceniza de una estrella, se elevó en una espiral, lenta y danzante cuando la gubia más fina de Alberto se hundió en la madera. Era un movimiento que había ensayado en su mente durante décadas, un gesto que ahora, a sus 70 años, se ejecutó con la solemnidad de un rito sagrado. La tapa de abeto rojo cortada de aquel mismo árbol anciano que había visto caer en los Alpes medio siglo atrás, yacía sujeta con almohadillas de cuero en su banco de trabajo. Había, que Seille Tardeac, esperado toda una vida por este momento, por la certeza de que sus manos y su espíritu estaban finalmente alineados con la paciencia infinita de la madera. Ahora, con el fondo de arce ya completo, una concha resonante que esperaba a su pareja, comenzaba la talla de la tapa, el diafragma que respiraría el sonido. Sus manos, nudosas y surcadas de cicatrices, no titubearon. El temblor habitual en la izquierda se aquietó, sometido por una concentración tan absoluta que parecía alterar el flujo del tiempo en el taller. Cada músculo, cada tendón, estaba dedicado a un único propósito. La gubia, con su filo mantenido con esmero obsesivo, no cortaba, desvelaba. Avanzaba siguiendo el grano, negociando con la resistencia de cada fibra, escuchando el susurro casi inaudible de la madera al ceder. Este no era un acto de creación, sino de revelación. Alberto estaba disecando la memoria del árbol, capa a capa, buscando la forma precisa que liberaría la voz atrapada en su silencio. El proceso comenzó con el contorno exterior, definiendo la silueta familiar de hombros y cintura. Luego vino la talla de la voluta, la firma en espiral del luthier en la cabeza del instrumento. Aquí, la precisión debía ser geométrica y orgánica a la vez. Alberto usó plantillas de latón que él mismo había hecho años atrás, pero su verdadera guía era el tacto y el ojo interno. La gubia giraba en curvas apretadas, quitando minúsculas virutas que se enroscaban como serpientes doradas. Su respiración se sincronizó con el movimiento, inhalando en el retroceso, exhalando en el avance. El polvo se acumulaba en los pliegues de su delantal de cuero y en las arrugas profundas de sus manos, un polvo que olía a bosque alpino y a tiempo detenido. Cada limadura era sagrada, barrerla habría sido un sacrilegio. Era Alá, sustancia física de los años de espera, transformada ahora en la ofrenda del hacer. Luego llegó el momento de tallar los oídos, las aberturas en forma de que serían la boca del instrumento. Esta era una de las operaciones más críticas, donde un error de 1 milímetro podía comprometer para siempre la acústica. Alberto dibujó las formas con un punzón de acero, trazando líneas que fluían con la elegancia de una caligrafía antigua. Usó un berbiquí con una broca diminuta para perforar los ojos iniciales, el sonido del taladro un zumbido agudo en el silencio. Luego, con una sierra de marquetería tan fina como un cabello, la madera de abeto más blanda que el arce, requería una presión exquisitamente equilibrada. Demasiada fuerza podría astillarla, demasiada poca haría que la sierra se desviara. Sus manos, a pesar de su edad, encontraron ese equilibrio. La sierra cantó su canción tenue, liberando pequeñas secciones curvas de madera que caían sobre el banco como lunas crecientes de marfil. Los bordes ásperos fueron luego suavizados con limas de aguja, redondeados y afinados hasta que cada fez no era un corte sino una forma que nacía naturalmente de la tapa, un órgano listo, pero el verdadero misterio, la anatomía oculta, presidía en el ahuecado interior. Alberto volteó la tapa y comenzó a trabajar en la concavidad, el arco interno que debía ser perfectamente simétrico al del fondo. Aquí, la gubia fue reemplazada por el escoplo curvo y el raspador. Comenzó desbastando, quitando material en amplias secciones, midiendo constantemente el grosor, con un calibrador de nonio cuya escala finísima leía con los dedos más que con los ojos. El objetivo era lograr un gradiente milimétrico, más grueso en el centro, bajo el puente futuro, afinándose hacia los bordes en una progresión matemática que sólo su experiencia conocía. Cada pocos minutos detenía su labor, levantaba la tapa, la sostenía con las yemas de los dedos en puntos específicos y la flexionaba ligeramente. Cerraba los ojos. No buscaba con la vista, escuchaba con las manos. La madera emitía un crujido sutil, una resistencia elástica que le hablaba de su densidad, de su vida interna. A veces, tras una prueba, volvía a tomar el raspador y alisaba una zona apenas más, 1/10 de milímetro, hasta que la flexión se sentía uniforme,
viva como el diafragma de un pulmón listo para expandirse. La atmósfera en el taller era de una tensa concentración que tenía cualidad espiritual. La luz de la tarde, dorada y pesada, entraba por la ventana e iluminaba la nube de polvo de madera que flotaba alrededor de Alberto, haciendo que cada partícula brillara como un microcosmos. Él era el centro de ese universo silencioso, un sacerdote en el altar de la materia prima. El sudor perlaba su frente, pero no se enjugaba dejar caer una gota en la madera. Habría sido una distracción imperdonable. Su mundo se había reducido al filo de la herramienta, a la veta bajo sus dedos, los recuerdos, los inviernos, la sombra de Elisa, todo se fundía en el acto presente de tallar. No pensaba en el sonido final, pensaba en el próximo movimiento, en el siguiente milímetro a ser revelado. Horas se convirtieron en días y días en semanas. La pila de virutas en el suelo creció, formando un lecho suave y aromático alrededor de su banco. La tapa, que comenzó como una tabla plana, se transformó en una cúpula elegante y ligera, una cáscara de huevo de resonancia potencial. Alberto trabajaba hasta que la luz fallaba, y a veces, la luz de una lámpara de aceite, continuaba con el afinado final, pasando lijas de grano cada vez más fino sobre la superficie interior, hasta que quedaba suave como la piel de un recién nacido. Finalmente, una tarde en la que el aire del taller parecía contener la respiración del mundo, realizó la última prueba de flexión, sostuvo la tapa ahuecada, la presionó suavemente en el centro y sintió la respuesta, una resistencia uniforme, elástica, que cedía solo lo justo y vibraba con una promesa sorda y profunda. Era correcta. No según un plano, sino según la ley interna que sus décadas de escucha le habían enseñado. Colocó la tapa, terminada junto al fondo de arce, en el banco. Las dos mitades del instrumento, aún separadas, se reflejaban la una a la otra. El abeto, pálido y de grano recto, contrastaba con la llama oscura y ondulante del arce. Juntas formaban la anatomía completa de la perfección potencial. Alberto se dejó caer en su silla, una fatiga profunda y satisfecha impregnando sus huesos. Miró sus manos, cubiertas del polvo sagrado del abeto, y luego la obra. Aún faltaban los aros, el barniz, el alma, las cuerdas. Pues, pero el núcleo, el cuerpo resonante, estaba definido. Había traducido la memoria de la montaña y de los años en forma tangible. El polvo que flotaba en el aire, lento y dorado, parecía asentarse finalmente, como si la propia obsesión, tras su labor más intensa, hubiera encontrado un momento de paz silenciosa antes del siguiente paso en la larga danza de la creación. Capítulo 6. La anatomía de la perfección, parte 2. El arce del fondo, con su veta en llamas oscuras, exigía un enfoque diferente al del abeto, pálido. Aquí, la madera era más dura, más caprichosa, su belleza ondulante escondiendo una voluntad testaruda. Alberto comenzó a tallar los aros, tiras delgadas de sauce, que debían ser dobladas al vapor para formar los costados del instrumento. El proceso era uno de calor y humedad, una confrontación directa con la fibra viva de la madera. Calentaba una barra de hierro en la fragua de carbón que mantenía en un rincón, y cuando el metal brillaba con un rojo oscuro, la envolvía en un paño húmedo y la presionaba contra la tira de sauce sujeta en una hormadera. Un silbido agudo y un chorro de vapor aromático llenaban el aire, el olor a madera cocida mezclándose con el omnipresente aroma a resina. Sus manos, protegidas por guantes de cuero grueso, doblaban la tira con una presión constante y paciente, siguiendo la curva de la horma. La madera cedía, quejándose con pequeños crujidos, adoptando la forma que la dictaría por el resto de su existencia. Cada aro, una vez doblado, era sujetado con pinzas de madera y dejado secar durante días, su nueva curvatura fijándose en la memoria de sus fibras. La unión de los aros al bloque inferior y superior de arce interior fue un ejercicio de carpintería de precisión milimétrica. Alberto usó cola de conejo, calentada en su pequeño pote de cobre sobre una llama de alcohol. El pegamento, de un ámbar pálido y olor ligeramente dulzón, era fuerte pero reversible, una promesa de que el instrumento podría ser reparado en siglos futuros. Aplicaba una capa delgada con un pincel de pelo de Marta, luego presionaba el aro en su lugar, sosteniéndolo con dedos que sentían cada minúsculo desajuste. Su aliento se contenía hasta que la unión parecía luego, con hilo de lino, ataba la estructura con una red de nudos temporales,
un capullo de hilo blanco que mantenía la forma frágil junta, mientras la cola secaba, el violín en progreso, con sus aros atados y sus bloques interiores visibles, parecía un esqueleto delicado, la armadura sobre la cual se tensaría la piel de arce, y abeto fue en medio de esta labor meticulosa, con el esqueleto del instrumento atado y secándose en su horma, cuando la soledad del taller fue violada. Un golpe firme y educado resonó en la puerta de la calle, un sonido tan inusual que Alberto dejó caer la pequeña espátula que estaba usando para limpiar el exceso de cola. Nadie llamaba a su puerta sin aviso. Los pocos clientes que aún buscaban sus servicios sabían que debían enviar un mensaje primero. Con un gruñido de irritación, se limpió las manos en el delantal y atravesó el taller oscuro, iluminado solo por la luz de la ventana trasera. Al abrir la puerta, la luz cegadora de la tarde de primavera lo deslumbró por un momento. La figura recortada en el umbral era la de un hombre de mediana edad, vestido con un traje de lana fina de color gris, perla, impecablemente cortado. Llevaba un sombrero de fieltro en una mano y un bastón con su rostro era afilado, inteligente, con ojos que escudriñaban rápidamente el interior del taller detrás de Alberto, absorbiendo cada detalle con la avidez de un coleccionista. «Maestro Alberto Valenti», preguntó el hombre, con una voz suave pero cargada de autoridad. Hablaba el italiano con un ligero acento veneciano. «¿El mismo?», respondió Alberto, sin hacer ademán de invitarlo a entrar. El aroma a dinero y a mundo exterior que traía el visitante chocaba con la atmósfera cerrada y consagrada del taller. «Permítame presentarme. Soy Giancarlo Fossati, de Venecia». Hizo una leve inclinación de cabeza. «Comerciante de instrumentos musicales. Mis clientes incluyen algunas de las casas más distinguidas de Europa. He oído hablar, durante muchos años, de su meticulosidad, de su reclusión. Y de una madera especial, traída de Val di Fiemme, hace décadas que nunca había sido utilizada». Alberto sintió una punzada de alarma, un instinto territorial que le erizó los pelos del cuello. «Lo que oye la gente a menudo son ecos deformados de la verdad», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Fossati sonrió, una expresión que no llegaba a sus ojos. Contentos y encuedo, hizo un gesto hacia el interior. Alberto, por pura cortesía social atrofiada por el desuso, retrocedió y lo dejó pasar. El comerciante entró como un felino, sus ojos escaneando los estantes, los instrumentos terminados bajo sus fundas, hasta que se posaron en el banco de trabajo, en la horma donde el esqueleto del violín y las dos mitades talladas descansaban bajo la luz de la ventana. Se acercó sin pedir permiso. Alberto lo siguió, los puños apretados a los costados. Fossati se inclinó sobre el fondo de arce, sus ojos ampliándose. Extendió una mano, pero se detuvo a centímetros de la madera, como si sintiera el campo de fuerza de la obsesión de Alberto. «Dios mío», murmuró, y esta vez su asombro pareció genuino. «La veta es la llama del cristallo de Guarneri, pero más profunda». Y el ahuecado se enderezó y miró a Alberto. «Usted está construyendo algo, maestro, algo que no se ha visto desde la época de los grandes Amati». Su tono cambió, volviéndose práctico, penetrante. «Debo tenerlo. Nómbreme un precio. Cualquier precio. Lo pagaré por adelantado». Mi cliente, un noble austríaco con una pasión y una billetera insondables, lo deseará en cuanto lo vea. Será la pieza central de su colección. Las palabras flotaron en el aire cargado de polvo de madera, grotescas y vulgares. Alberto las sintió como un golpe físico en el estómago. Una fortuna, un noble austríaco, una colección. Eran conceptos de un universo paralelo, uno en el que la madera era mercancía, la belleza un activo y el sonido un lujo, todo lo contrario al santuario de silencio y devoción en el que había vivido durante 40 años. «No está a la venta», dijo Alberto, y su voz sonó extrañamente calmada, como el acero antes de ser templado. Fossati parpadeó como si no hubiera oído bien. «Maestro, le aseguro que mi oferta será generosa. Podría retirarse, vivir sus últimos años en una comodidad que este taller». Dejó la frase inconclusa, pero su mirada recorrió la habitación humilde. «No puede proporcionar». Fue ese desliz
esa insinuación de lástima mezclada con codicia lo que encendió la mecha. El desprecio que Alberto había sentido por aprendices torpes era nada comparado con la ola de indignación pura. «Usted no escucha», dijo, y cada palabra era una losa de hielo. «Este instrumento no es para un coleccionista. No es para ser encerrado en una vitrina para que lo admire un noble aburrido. No es mercancía». Avanzó un paso, su anciano cuerpo de pronto imponente. «Es el silencio de un bosque alpino. 50 años de espera. Es la memoria de un árbol y de un hombre. No tiene precio porque no es una cosa. Es un testamento». El rostro de Fossati se endureció. La máscara de cortesía se resquebrajó, revelando la frustración del negociante que encuentra un obstáculo irracional. El sentimiento es poético, maestro, pero la madera muere si no se le da voz. Un instrumento en un taller es solo madera tallada. Entonces que muera aquí, replicó Alberto, sin ceder ni un ápice. Conmigo. Pero no irá con usted. La visita ha terminado. Ahí está, ha terminado. Los dos hombres se miraron fijamente durante un largo momento, un duelo de voluntades entre dos mundos irreconciliables. Finalmente, Fossati recogió su sombrero y su bastón. Asintió, una mueca fría en sus labios. Como deseo. Pierde una fortuna, y el mundo pierde un tesoro. Una lástima. Dio media vuelta y salió del taller, sus pasos resonando en el suelo de piedra antes de que la puerta se cerrara, tras él con un golpe seco. Alberto permaneció de pie, temblando, no de miedo, sino de una adrenalina pura y ofendida. El aroma del hombre, a colonia y lana caras, aún contaminaba el aire. Se acercó a la ventana y abrió la contraventana, dejando que la brisa de la tarde entrara y barriera el rastro del intruso. Luego se volvió hacia su banco de trabajo. El esqueleto del violín, atado con su hilo blanco, parecía de repente vulnerable, casi patético. La duda, una sombra venenosa que había mantenido a raya durante décadas, se arrastró desde los rincones de su mente. Las palabras del comerciante resonaban. Un instrumento en un taller es solo madera tallada, y si era cierto, ¿qué estaba construyendo, en realidad? ¿Un vehículo para el sonido de Dios? ¿O un mausoleo elaborado para su propia obsesión? ¿Una ofrenda al arte o el monumento final a su terquedad, a su soledad autoimpuesta? Miró sus manos, las cicatrices, el temblor latente. Miró la madera que había consumido su vida. Por un instante vertiginoso, todo el edificio de su fe se tambaleó. Tal vez el sonido que buscaba no existía. Tal vez solo estaba tallando su propio ataúd de resonancia, una caja bonita para guardar sus fracasos y sus anhelos insatisfechos. La luz de la tarde comenzaba a declinar, teñiendo el taller de tonos anaranjados. El silencio, tras la intrusión, era más profundo. Pero ya no era pacífico, era interrogante. Alberto respiró hondo, el aire ahora limpio de la calle. Sus ojos se posaron en el fondo de arce, en la llama ondulante que parecía moverse con la luz cambiante. Allí estaba la memoria del bosque, allí estaba el invierno del Átala, los años en el ático, el fantasma del calor de Elisa, la paciencia infinita. No era solo su obsesión, era una colaboración, un pacto entre el árbol y él, con un movimiento que fue más por pura fuerza de voluntad que por inspiración, se sentó en su taburete. Tomó la espátula que había dejado caer y comenzó a limpiar meticulosamente un minúsculo hilo de cola seca en la unión de un aro. El gesto era pequeño, mundano, pero en su repetición, en el enfoque en el detalle inmediato, la duda retrocedió. No la venció con un rapto de certeza, sino ahogándola en la familiaridad del trabajo. No importaba si era un instrumento o un mausoleo, era su obra. La obra de su vida. Y la terminaría no para un noble austríaco, no para la fama, sino porque había prometido hacerlo, a la madera y a sí mismo, hacía mucho, mucho tiempo. Sus manos, aunque cansadas, el taller recuperó su silencio, pero ahora era un silencio diferente, consciente de sí mismo, fraguado en el fuego del rechazo y templado en la fría determinación de continuar. Capítulo 7. El barniz, la luz y el tiempo el rechazo al comerciante. Había purgado el taller de toda ambición mundana, dejando atrás un silencio más puro y concentrado. Ahora, con la caja armónica completa, el fondo y la tapa unidos por los aros, el contorno suave y vivo bajo sus manos,
Alberto se enfrentaba al acto más alquímico de todos. La aplicación del barniz no era un mero acabado, una capa protectora, era la infusión de luz, el acto de vestir la memoria desnuda de la madera con el resplandor del tiempo detenido. En los estantes, junto a su banco de trabajo, ocultos en frascos, de ya ase, borderayo de vía, vidrio opaco, etiquetados con una caligrafía desvaída, residían los ingredientes de su secreto más celosamente guardado, una fórmula perfeccionada a lo largo de décadas de experimentación solitaria. Con una reverencia que rayaba en lo ceremonial, dispuso los frascos. La resina de alerce, recolectada él mismo en los Alpes hacía 30 años, era de un ámbar pálido y quebradizo. La goma laca, en escamas de un rojo oscuro, olía a tierra y a bosque lejano. El aceite de linaza, espeso y dorado, había sido cocido al sol en una bandeja de cobre durante un verano entero, y luego estaban los polvos secretos, una pizca de lapislázuli molido, para dar profundidad a las sombras, una mota de cinabrio, para calentar las luces, y un fragmento de ámbar genuino nos mezcló en un mortero de porcelana, el sonido de la maja contra el fondo un ritmo lento y meditativo. Luego, en un pequeño caldero de cobre, colgado sobre la llama azul de un hornillo de alcohol, calentó la mezcla con el aceite y la resina. El aire se impregnó de un nuevo aroma complejo y evocador, dulce como la miel, y picante como el incienso, con un fondo resinoso que hablaba de bosques antiguos. El barniz, al fundirse, adquirió el color de un ámbar profundo y líquido, un oro líquido que parecía contener en su densidad toda la luz del atardecer. Antes de la primera pincelada, Alberto preparó la madera con un ritual de limpieza minuciosa. Pasó un paño de lino humedecido en alcohol sobre cada centímetro de la caja armónica, levantando el último vestigio de polvo. Luego, con una esponja fina, aplicó una solución muy diluida de cola de pescado, un sellador que permitiría al barniz penetrar de esta manera uniforme sin empapar la madera. La superficie del abeto y del arce, ya suave como la seda, adquirió un brillo tenue y sedoso, ansioso por recibir su vestidura final. La aplicación de la primera capa fue un acto de extrema humildad. Sumergió un pincel de pelo de Marta, cuyo mango estaba oscurecido por décadas de uso, en el barniz tibio. Escurrió el exceso con una precisión milimétrica contra el borde del caldero. Luego, con un movimiento que nacía de la muñeca y fluía a través del brazo, trazó la primera línea a lo largo del borde superior del fondo. El barniz, ámbar y traslúcido, se deslizó sobre la veta del arce como agua sobre piedra pulida, realzando cada ondulación de la llama, profundizando las sombras y haciendo brillar las crestas. No cada pincelada era un acto de descubrimiento, sacando a la luz una capa de belleza que hasta entonces había estado latente. Alberto trabajaba en secciones pequeñas, su respiración suspendida, sus ojos entrecerrados en concentración absoluta. El pincel nunca retrocedía sobre una zona ya barnizada, cada trazo era decisivo, final. El taller estaba en silencio, salvo por el leve chisporroteo del hornillo y el suave roce de las cerdas sobre la madera. Una vez cubierta toda la caja con esa primera capa delgadísima, Alberto la colocó con sumo cuidado en un soporte especial cerca de la ventana, donde la luz del norte suave y constante pudiera bañarla. Aquí comenzaba la segunda fase del ritual, la curación. El barniz no secaba simplemente, se curaba transformándose bajo la influencia conjunta de la luz y el aire lento del taller. Alberto observó cómo la capa húmeda capturaba la luz del día haciéndola propia, atrapándola en su profundidad ámbar. Con las horas, el brillo húmedo se matizó, convirtiéndose en un brillo interior, como si la madera misma hubiera comenzado a brillar desde dentro. Este proceso no podía apresurarse. Durante 3 días completos, el violín descansó en su soporte, mientras Alberto se dedicaba a tareas menores, pero su atención siempre volvía a ese rincón iluminado. Olía el aire, observando cómo el aroma dulce y picante del barniz fresco se integraba lentamente con los olores ancestrales del taller, añadiendo una nueva nota a la sinfonía olfativa de su vida. La aplicación de la segunda capa fue un ejercicio de refinamiento. El barniz, ligeramente más espeso esta vez, se aplicó con trazos aún más deliberados, construyendo profundidad sin opacidad. De nuevo, la curación lenta, la paciencia vigilante. Con cada capa, el color se enriquecía. El arce, con su veta en llamas, parecía arder con una luz baja y cálida
cada onda atrapando y reflejando la luz de manera diferente, creando un efecto tridimensional líquido. El abeto de la tapa, de grano más recto, adquirió un cálido tono miel, a través del cual aún podían leerse las finas líneas de crecimiento, la historia del árbol. Alberto no contaba las capas, las sentía. Aplicaba una nueva solo cuando la anterior había alcanzado un estado de curado perfecto, cuando al pasar el dedo con una presión infinitesimal ya no quedaba el más mínimo rastro de pegajosidad, solo una suavidad cálida y resonante. El proceso se extendió durante semanas. El taller se llenó permanentemente de ese nuevo aroma, una fragancia que para Alberto se convirtió en el olor de la transfiguración. Mientras barnizaba, su mente vagaba por los recuerdos encapsulados en la obra. Vio la nieve cayendo sobre el abeto en los Alpes, la luz del ático de Cremona acariciando las tablas año tras año, la sombra de Elisa cruzando el umbral. El barniz, comprendió, no era un escudo contra el tiempo, sino su cristalización. Protegía esas historias, las sellaba bajo una superficie luminosa, permitiendo que fueran vistas, admiradas, pero nunca violadas. Era un acto de amor y de pérdida. Ahora, la madera desnuda, con la que había conversado tácitamente durante décadas, estaba siendo vestida para siempre, separada de él por una película de luz, ámbar. Ya no podría sentir su pulso directo, solo su brillo. Finalmente, llegó el día en que supo que era suficiente. Había aplicado la última capa, una veladura final tan fina que era casi un aliento. El violín, aún sin encordar, sin alma ni puente, reposaba en su soporte bajo la luz de la tarde. Alberto apagó el hornillo, limpió meticulosamente su pincel en aguarrás y lo guardó. Luego se acercó. La luz del ocaso, baja y dorada, golpeó el instrumento de lleno. Lo que vio le quitó el aliento. El barniz había realizado su milagro. El instrumento no reflejaba la luz, la emitía. El arce parecía un río de miel, fosilizada, con remolinos y corrientes de ámbar, carmesí y oro oscuro atrapados en su profundidad. El abeto brillaba con una calidez solar. Las curvas, las efes, los bordes, todo estaba bañado en un resplandor uniforme que hacía que la madera pareciera viva, respirando luz. Era más hermoso de lo que jamás había imaginado, una belleza que era física y a la vez espiritual, tangible y evanescente. El aroma dulce y picante envolvía el objeto, el olor de la paciencia Alberto no tocó el violín. Se limitó a contemplarlo, sus ojos ancianos recorriendo cada centímetro de la superficie luminosa. En ese brillo ámbar vio reflejados no solo los bosques y los años, sino también su propio rostro, distorsionado y fantasmagórico, fundiéndose con la veta de la madera. El barniz, la luz y el tiempo habían hecho su trabajo. Habían sellado el pacto. La memoria estaba ahora protegida, vestida para su despertar final. El violín, sin encordar, ya no era un proyecto, era una promesa hecha visible, resonando en silencio bajo una piel de luz antigua, esperando, por fin, la vibración que le daría voz. Capítulo 8. El alma de la cuerda del barniz había curado, sellando la luz en la madera, pero el instrumento yacía mudo, un capullo de ámbar y llama a la espera de su metamorfosis final. Ahora comenzó Alberto, con una solemnidad que hacía que el aire del taller pareciera más denso, dispuso sobre un paño de terciopelo azul las piezas finales. Eran objetos de una simplicidad engañosa, cada uno un mundo de precisión potencial. Las clavijas de ébano, torneadas por su propia mano años atrás, lisas y oscuras como huesos bruñidos. El cordal de boj, ligero y fuerte, con sus finos agujeros esperando la tensión de las cuerdas. El puente de arce, aún en bruto, una pequeña arcada que debería transmitir cada vibración, y luego, aparte, envuelto en un trozo de seda, el componente más crítico y misterioso de todos. El alma. El alma no era más que una pequeña barra cilíndrica de abeto, de poco más de 6 centímetros de largo y unos milímetros de grosor. Para un ojo profano, un desecho de carpintería. Para Alberto era la clave, el eje sobre el cual giraba toda la acústica, el espíritu literal que se insertaría en el cuerpo de madera. La había tallado hacía semanas de un fragmento sobrante de la misma tapa de abeto alpino, seleccionando una sección de grano absolutamente recto y libre de cualquier imperfección. La había almacenado dejando que se aclimatara junto al instrumento, compartiendo su silencio. Ahora la tomó entre el pulgar y el índice, estalla sed,
Era liviana, casi insustancial, pero al apretarla suavemente entre los dedos, sentía una resistencia elástica, una vitalidad contenida. Esta barra, una vez colocada en su posición exacta dentro de la caja, entre el pie del puente y el fondo sería el transmisor, el nervio que uniría la vibración de las cuerdas con la resonancia de la madera, definiendo el timbre, el ataque, la profundidad de la voz del instrumento. Darle un alma no era una metáfora, era un acto de cirugía espiritual. Sus manos, en ese momento, comenzaron a temblar de una manera nueva. No era el temblor habitual, familiar, del cansancio o de los nervios gastados. Era un temblor fino, agudo, cargado de una expectación tan intensa que rayaba en el terror. 40 años de espera, de duda, de obsesión, se condensaban en este único gesto. Un error de 1 milímetro en la colocación del alma, una inclinación imperceptible, y todo el edificio de sonido que había imaginado podría colapsar, convirtiéndose en algo ordinario. Respiró profundamente, conteniendo el aire en sus pulmones viejos, forzando a sus músculos a aquietarse. Con una pinza larga y delgada, tomó el alma de abeto, se inclinó sobre el violín, que estaba sujeto con almohadillas en el banco, y a través de la efecera izquierda introdujo la barra en la oscuridad cálida del interior. No podía ver su posición, solo podía hallarla por el tacto, un sentido que había aguzado hasta lo sublime. La punta de la barra encontró primero el fondo de arce, luego se deslizó, buscando el punto exacto, bajo el lugar donde estaría el pie derecho del puente. Sus dedos, a través de la pinza, sentían cada minúscula vibración, roce de la barra contra la curvatura interna. Era como insertar una clave en una cerradura invisible. Agistó milímetro a milímetro, inclinándola ligeramente. Sabía, por una sabiduría enterrada en sus huesos, que no debía estar perfectamente vertical. Una ligera inclinación hacia atrás era necesaria para la tensión correcta. Cuando sintió que estaba en su sitio, retiró la pinza con un movimiento lento y controlado. El alma quedó en pie, sostenida solo por la presión ajustada contra las paredes internas de arce y abeto. Un silencio absoluto llenó el taller. Alberto permaneció inmóvil, escuchando. No había sonido que escuchar, pero su cuerpo entero era un oído extendido. En su mente imaginó la barra de abeto, erguida en la oscuridad como el mástil de un barco fantasma, lista para transmitir la tormenta de vibraciones que estaba por venir. Había dado un espíritu al cuerpo. El acto estaba completo. Una oleada de fatiga, mezclada con un alivio profundo, lo recorrió. Se dejó caer en la silla, observando el violín que ahora, técnicamente, estaba vivo, aunque aún mudo, tras un descanso que fue más una recalibración de sus nervios que un verdadero reposo. Procedió con las clavijas. Una a una, las insertó en los agujeros perforados en la clavijera, aplicando una pizca de tiza para asegurar un agarre firme pero suave. Luego llegó el momento de las cuerdas. No usaría las modernas cuerdas de acero, brillantes y estridentes. Para este instrumento, solo las cuerdas de tripa revestidas de plata y aluminio, las mismas que usaban los antiguos maestros, eran apropiadas. Eran orgánicas, temperamentales, sensibles a la humedad y al calor, pero en su vibración contenían una calidez y una complejidad de armónicos que el metal nunca podría igualar. Las sacó de su estuche 4 serpientes pálidas y sedosas. Comenzó con la cuerda del sol, la más grave. Enrolló un extremo en el cordal, pasándolo por el agujero correspondiente y asegurándolo con un nudo minucioso. Luego llevó el otro extremo hasta la clavija superior correspondiente, pasándolo por el... La cuerda floja se tensó lentamente. Un sonido surgió, un gemido bajo y gutural de tripa estirada, carente aún de afinación pero cargado de potencial. Alberto ajustó la clavija, su oído afinado como un diapasón interno, hasta que la nota se estabilizó en un sol profundo y redondo. El proceso se repitió con el re, el la y finalmente el mi, la cuerda más aguda y tensa. Cada vez que una cuerda alcanzaba su tono, el instrumento respondía con un leve zumbido, una vibración simpatética que recorría la caja y hacía que el alma, invisible dentro, empezara a cantar en silencio. El puente, aún en bruto y sin cortar, se mantenía en su lugar solo por la presión de las cuerdas, una frágil presa conteniendo un lago de tensión sonora. Cuando las 4 cuerdas estuvieron afinadas, una tensión nueva, palpable, habitó el taller. El violín ya no era un objeto pasivo, era un arco cargado o cuerpo listo para resonar. Las cuerdas pálidas y luminosas
contra el ébano oscuro de la clavijera y el cordal trazaban líneas paralelas sobre el barniz ámbar. Alberto tomó el puente en bruto y con una navaja de precisión comenzó a tallarlo afinando sus pies para que se ajustaran perfectamente a la curvatura de la tapa, recortando su altura y su grosor con cortes diminutos. Cada ajuste cambiaba ligeramente la tensión, la altura de las cuerdas, el ángulo de ataque. Trabajó con una paciencia infinita, probando, ajustando, hasta que el puente estuvo perfectamente colocado, transmitiendo la vibración de las cuerdas de manera óptima hacia el alma y a través de ella a todo el cuerpo del instrumento. Finalmente, todo estuvo listo. El violín completo, barnizado, encordado, con su alma en su sitio, descansaba en el soporte, irradiando una expectación casi insoportable. Alberto se levantó, sus piernas se sentían débiles, de algodón. El temblor en sus manos era ahora incontrolable, un temblor que venía del centro de su ser, de la confluencia de toda una vida de espera. Se acercó al estuche donde guardaba su mejor arco, uno que no había usado en años, reservado para este momento. Lo sacó, tensó las cerdas de crin blanca y aplicó una generosa cantidad de resina oscura, el movimiento automático a pesar del temblor. El roce de la resina produjo un susurro áspero, un preludio. Con el arco en la mano derecha y el violín ahora levantado y apoyado con infinita delicadeza en su hombro y bajo su barbilla, una postura que su cuerpo anciano y rígido había casi olvidado, Alberto cerró los ojos. El aroma a barniz, a resina fresca y a tripa tensa lo envolvió. El peso del instrumento era perfecto, una extensión natural de su propio cuerpo tembloroso. Podía sentir, a través de la madera contra su clavícula, el zumbido silencioso de las cuerdas afinadas, la presencia vigilante del alma dentro. 40 años se redujeron a este instante. Toda búsqueda, toda duda, toda pérdida y toda esperanza convergían en el punto de contacto entre la crin del arco y la cuerda de tripa. Abrió los ojos. Su mirada se posó en la cuerda del la nota de referencia, la voz pura. Inspiró y el aire le quemó los pulmones. Lentamente, con una concentración que anuló por un segundo todos los temblores, todas las edades, todas las historias, posó las cerdas del arco sobre la cuerda. La presión fue mínima, apenas un roce. La crin agarró la tripa. El taller contuvo la respiración. Los rayos de sol, cargados de polvo, parecieron detenerse en su danza. Alberto, con los músculos de la espalda y el brazo listos para dibujar el primer sonido de la creación, se preparó para frotar. Capítulo 9. La nota, parte 1. El arco se movió. No fue un gesto grandioso, sino el más simple y fundamental que un violinista puede realizar. Un único trazo, de la punta al talón, a través de la cuerda del lanaria, la crin, cargada de resina, agarró la tripla con un roce áspero, que se transformó instantáneamente en sonido. No hubo explosión celestial, ni estallido de luz divina, no hubo coros angélicos ni grietas en la realidad. Lo que emergió del instrumento, llenando el taller silencioso hasta los rincones más polvorientos, fue una sola nota. Era pura, era profunda. Resonaba con una claridad que parecía vibrar, no solo en el aire, sino en los huesos de Alberto y en las mismas vigas del taller. La nota se sostuvo, redonda y completa, su decá natural lento y majestuoso, como una campana de cristal que hubiera sido golpeada en el corazón de un bosque antiguo. El sonido era técnicamente perfecto, equilibrado, rico en armónicos que danzaban alrededor de una llama. Alberto, con los ojos muy abiertos, escuchó. Su mano derecha, que había guiado el arco, descendió lentamente. Ficitos, la nota se desvaneció, pero su fantasma permaneció en el aire, una vibración sorda que se fundía con el latido de su propio corazón. En lugar del éxtasis abrasador que había anticipado durante décadas, una calma extraña y vasta descendió sobre él. Era la calma del vacío después de una larga carrera, del silencio que sigue a un grito sostenido durante toda una vida. No sintió alegría ni triunfo, sintió reconocimiento, como si esa nota hubiera estado siempre allí, esperando a ser saludada. Con movimientos ahora más seguros, aunque sus manos aún temblaban levemente, posó el arco en la cuerda del re. Otra nota brotó, más grave, más oscura, con una cualidad aterciopelada. Luego el sol,
una vibración profunda que hacía resonar el barniz del fondo, y finalmente el mi brillante y límpido, sin un rastro de aspereza. Tocó una escala simple, ascendiendo y descendiendo. Las notas fluían una tras otra, conectadas por un legato perfecto, cada una con su propio carácter, pero formando parte de un todo coherente y hermoso. El sonido que llenaba la habitación era exquisito. Era, sin ninguna duda, el mejor tono que había salido jamás de sus manos, la voz más equilibrada, resonante y expresiva que había logrado extraer de un maestro cualquiera. Habría llorado de gozo. Un comerciante como Fossati habría visto su fortuna multiplicarse. Alberto dejó de tocar la escala. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Estaba cargado del eco activo del sonido, como si el taller mismo hubiera aprendido a memorizar la vibración. Con una lentitud deliberada, comenzó a tocar una melodía simple, una tonada popular antigua que le había cantado a Elisa en los primeros meses de su matrimonio, hace una eternidad. Sus dedos de la mano izquierda, torpes en el diapasón, encontraron las posiciones con una memoria muscular que trascendía el temblor. El arco dibujó frases cortas y nostálgicas. El violín cantó. Cantó con una dulzura que desgarraba, con una pureza que era casi dolorosa. La acústica del taller, íntima y resonante, abrazaba cada nota, perfeccionándola. Y mientras la melodía fluía, mientras su oído analítico registraba la respuesta perfecta de la madera, la falta de imperfección, la realización técnica suprema, Alberto comenzó a buscar. Desesperadamente, con una angustia que crecía como una mancha de frío en su pecho, escudriñó ese sonido exquisito. Escarbó en sus matices, en sus armónicos, en el ataque y el decalle de cada nota. Buscó, con el anhelo de un hombre que se ahoga, el destello de lo divino, el sonido de Dios, la revelación trascendente que había creído latente en la madera, la nota que resonaría con el mismísimo núcleo de la creación. No la encontró. En su lugar, lo que oyó, entretejido en la perfecta vibración, fue el susurro del viento a través de las agujas del abeto rojo en la ladera alpina, ese día de nieve con Vieri. Oyó el crujido profundo y quejumbroso del árbol anciano al caer, el estallido sordo en el lecho de nieve, oyó el silbido de la sierra al cortar las tablas en el valle de Valdifieme y el golpe seco del hacha de los Dentro del sonido encontró el crujir de la nieve bajo sus propias botas, el roce de sus manos jóvenes y fuertes sobre la corteza plateada. Encontró el silencio polvoriento del ático, el roce casi imperceptible del aire estacional pasando entre las tablas apiladas, un sonido que era la ausencia de sonido, pero que ahora vibraba como un pedal sostenido bajo la melodía. Oyó con una claridad desgarradora el eco de su propia soledad, el chisporroteo de la estufa en los inviernos interminables, el susurro solitario de la gubia, quitando virutas, el silencio absoluto que seguía a la partida de un aprendiz frustrado. Oyó el vacío dejado por la risa de Elisa, un vacío que ahora resonaba en ciertos armónicos agudos, tristes y puros como el cristal. La melodía seguía fluyendo de sus manos, hermosa y fantasmal. Cada nota era un mapa de su vida. El vibrato imperfecto de sus dedos ancianos no era un defecto. Era la textura de los años, la huella dactilar de su paciencia y su obstinación. La resonancia profunda del arce no era sólo la madera del valle, era el peso de la espera, la densidad de la obsesión acumulada. La claridad del abeto no era sólo la memoria del bosque, era la transparencia de su propósito, ahora cumplido. El instrumento era perfecto, pero su perfección no era una puerta a lo divino. Era un espejo resonante que reflejaba, con fidelidad implacable, cada momento, cada sacrificio, cada fragmento de silencio y anhelo que él había vertido en él. El sonido de Dios por el que había buscado no residía en la madera. Había sido el sonido de su propia búsqueda, el sonido de la devoción misma. Y ahora ese sonido había encontrado su forma final, encapsulada en este objeto de ámbar y llama que cantaba, con una voz demasiado humana, la tonada de un amor perdido. Una lágrima, caliente y salada, recorrió la arruga profunda de su mejilla y cayó, sin hacer ruido, sobre el barniz cálido de la tapa, cerca de la hececera. No era una lágrima de decepción, ni siquiera una lágrima de reconocimiento abrumador. El arco se detuvo. La última nota se desvaneció, dejando atrás un silencio que ya nunca sería el mismo.
Alberto bajó el violín de su hombro y lo contempló brillando a la luz de la tarde. Lo había encontrado. Y al encontrarlo, comprendió que nunca había estado perdido. Solo había estado escuchando, durante toda su vida, el eco de su propia alma obsesivamente tallada en la memoria de la madera. Capítulo 10. La nota. Parte 2. El arco. Descansó en silencio sobre las cuerdas. La última vibración de la melodía se disipó, absorbida por la madera, el barniz, el aire mismo del taller. Alberto no movió un músculo. El violín seguía apoyado en su hombro, su curva fría y perfecta contra su clavícula, el mástil bajo sus dedos entumecidos. La revelación no llegó como un rayo, sino como la lenta y total inundación de una marea. No fue un pensamiento, sino un conocimiento físico que se extendió desde el centro de su pecho hasta las puntas de sus dedos. El sonido de Dios no era una nota, nunca lo había sido. Era el sonido del camino, el susurro de la lluvia durante miles de tardes, el crujido de la nieve bajo las botas en el bosque alpino, el silencio paciente en el ático, el roce del paño sobre la madera sin barnizar, el chisporroteo de la resina en el caldero de cobre, el temblor de sus propias manos luchando por la precisión, el latido de su corazón en la soledad, el eco de una risa perdida, el peso de los años no como una carga, sino como una acumulación, capa sobre capa, como el barniz, como los anillos del árbol. El instrumento que sostenía no era perfecto, a pesar de los 40 años de búsqueda obsesiva, solitaria y a menudo dolorosa. Era perfecto por ellos. Cada duda, cada momento de fe, cada sacrificio y cada instante de pura terquedad amorosa se había transmutado a través de sus manos, en la curvatura del fondo, en el grosor de la tapa, en la posición del alma. La madera no había contenido un sonido divino esperando ser liberado, había sido un testigo silencioso, un compañero paciente en la larga ceremonia de su devoción. Y esa devoción, ese amor obsesivo y total por la búsqueda misma, era la única divinidad que había existido nunca en esa habitación. Un sollozo seco, áspero, le desgarró la garganta. Luego las lágrimas llegaron en serio, silenciosas y calientes, fluyendo por las grietas profundas de su rostro, cayendo sobre el barniz ámbar del violín donde se asentaba. No lloraba por la pérdida de un sueño, sino por su cumplimiento, por la belleza insoportable y terrenal de la verdad. Había pasado su vida escuchando el mundo, preguntándose por la nota perfecta, cuando todo el tiempo había estado afinando el instrumento de su propia alma, tallándola con cada elección, cada renuncia, cada acto de fe en lo invisible. Con una ternura infinita, bajó el violín de su hombro. No lo guardó en su estuche. Lo sostuvo en sus manos, horizontal, como se sostiene a un recién nacido o un cuerpo amado que acaba de expirar. Sus dedos, nudosos y temblorosos, acariciaron el fondo de arce, sintiendo la onda suave de la veta bajo el barniz liso. Recorrieron el filete de ébano, los contornos de las efes, cada centímetro era un recuerdo. Aquí, el invierno en que talló el fondo, con el frío mordiéndole los huesos. Allí, la tarde en que aplicó la tercera capa de barniz, y la luz era tan dorada que parecía derretirse. El cordal, las clavijas, las cuerdas de tripa pálidas y tensas. Todo era un diálogo concluido. Se levantó con un crujido de articulaciones viejas y llevó el violín a su banco de trabajo. Lo colocó sobre el paño de terciopelo azul que había usado para las piezas finales. No era un altar lo suficientemente bueno. Tomó el estuche vacío, forrado de seda descolorida, y lo apartó. Este instrumento no iría a ninguna parte. Se sentó en su taburete frente al violín que brillaba bajo la luz cada vez más tenue de la tarde y simplemente lo contempló. La cámara narrativa, si hubiera una, comenzaría a alejarse en ese momento. Se alejaría del rostro surcado de lágrimas del anciano, de sus ojos claros, que ahora miraban sin buscar, solo viendo. Se alejaría del violín esa condensación de luz ámbar y memoria, enmarcaría al hombre y a su obra dentro de los confines del taller, las herramientas colgadas en silencio, las montañas de virutas en los rincones como nieve sucia, los frascos de barniz, la estufa fría, la ventana polvorienta por la que se filtraba el último resplandor del día. Alberto no volvió a tomar el arco, no había necesidad. El sonido ya estaba completo en su interior, no como una nota, sino como una sinfonía de silencios transformados. La paz que lo invadió no era la paz de la conclusión, sino la paz del entendimiento.
la obsesión que había sido el motor de su vida, el fuego que lo consumió y lo sostuvo, no se había apagado. Se había realizado, se había materializado por completo en el objeto que tenía ante sí. Ya no era un fantasma que lo perseguía, era una presencia tangible, hermosa y finita. Finalmente podía descansar junto a ella. La luz de la tarde se hizo horizontal, largas cuchillas doradas que cortaban el polvo en suspensión. Alberto no encendió la lámpara. Se quedó sentado en la penumbra creciente, una silueta inmóvil junto a la silueta luminosa del violín. El aire, siempre cargado de aromas, pareció aquietarse. El olor a resina, barniz y madera vieja se volvió estático, como si también hubiera alcanzado su punto final de curación. No había tristeza en el aire, ni tampoco alegría eufórica. Había una plenitud profunda, serena, casi mineral. Afuera, en las calles de Cremona, la vida continuaba con sus ruidos lejanos. Una carreta que rechinaba, una voz que llamaba, el repique de una campana de iglesia. Pero esos sonidos ya no llegaban a Alberto. Estaba en el centro de un silencio recién nacido. Un silencio que contenía todos los sonidos de su vida, ahora reconciliados. Sus manos, descansando sobre sus rodillas, había la última imagen, antes de que la luz se fuera por completo, fue la del polvo de madera. Durante décadas, ese polvo había estado en perpetuo movimiento, levantado por las herramientas, flotando en los rayos de sol, asentándose para ser barrido y vuelto a levantar. Ahora, en el crepúsculo, las partículas finales suspendidas en el aire parecían detenerse, brillando un instante como motas de oro fosilizado antes de descender, lenta y definitivamente, hacia el suelo del taller, cayendo sobre las herramientas silenciosas, sobre las virutas, sobre el hombro encorvado del anciano y sobre el barniz perfecto del violín. Un manto suave e inmóvil, como si la propia obsesión, habiendo encontrado por fin su forma y su voz, hubiera exhalado un último suspiro y se hubiera acostado a descansar. El maestro y su obra